La ONU debate hoy la propuesta de intervenir militarmente en Haití, un país asolado por la delincuencia organizada, una pandemia de cólera y otra de malnutrición infantil. La crisis migratoria se vuelve la papa caliente para el gobierno en las elecciones de medio término. Y Miami se organiza para ayudar a sus vecinos en el proceso de reconstrucción tras el paso del huracán Ian. Estos y otros reportes en el noticiero semanal. Bienvenidos a una nueva edición de este noticiero. Mi nombre es Maider Aranguren. Y yo soy Pamela Correa. Hoy es 17 de octubre del 2022. Comenzamos. La Organización de Naciones Unidas debate hoy una propuesta para decidir si intervenir militarmente en Haití, un día después de la llegada de los vehículos blindados y armados enviados por Estados Unidos y Canadá. Y es que el gobierno del primer ministro Ariel Henry ha pedido ayuda a contener la crisis política y la ola de inseguridad y delincuencia organizada que asola el país. Haití enfrenta una crisis múltiple agravada hace un mes tras el fin de los subsidios a combustibles. La falta de agua potable ha culminado en una epidemia de cólera, con 35 personas fallecidas en lo que va de mes y casi 300 hospitalizadas. Casi 100.000 niños menores de 5 años sufren severa malnutrición, advirtió la ONU el viernes, mientras la inflación, la inseguridad y el bloqueo del puerto por bandas de delincuentes empeora la carencia de productos esenciales. Continúan las protestas tras la entrada en vigor del nuevo plan migratorio que devuelve a los migrantes venezolanos a México cuando cruzan la frontera por tierra o por agua. Casi 60 venezolanos deportados a México obligaron a cerrar uno de los puentes del paso fronterizo de Brownsville, Texas, este viernes debido a sus protestas. Solo en septiembre, 33.000 venezolanos cruzaron la frontera del sur de Estados Unidos en el año fiscal 2022. Las llegadas de estos migrantes se multiplicaron casi por 4, comparado con el mismo periodo del año anterior. La nueva reforma migratoria surge tras un acuerdo con el gobierno mexicano y tras la extensión del título 42, una política de la era del presidente Donald Trump que Biden había prometido revocar. Y es que a medida que Estados Unidos se acerca a las elecciones de medio término, el tema de la inmigración se convierte una vez más en una papa caliente. Esta crisis es un resultado directo, vamos a ser claros, un resultado directo de las acciones unilaterales del presidente Biden. Gobernadores de Texas y Florida siguen transportando inmigrantes a diferentes estados como Nueva York y Washington, D.C. Antes de esta última ola de migraciones, ya el sistema de refugios de Nueva York estaba sobrepoblado. Ahora en la frontera vemos una situación similar con el grupo de migrantes que tienen escasez de recursos. Los dos candidatos presidenciales en Brasil debatieron este domingo sus posiciones entre recriminaciones a las políticas durante la pandemia y los actos de corrupción cuando faltan 13 días para las elecciones en el país. Luis Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro se reunieron por primera vez desde la vuelta de las elecciones. En el duelo, Bolsonaro ha cargado contra Lula por los escándalos de corrupción, mientras que el izquierdista acusó a su rival de incompetencia por sus respuestas ante la pandemia. No se vayan, enseguida volvemos con más noticias después de la pausa. A más de 15 días del huracán Ian, residentes de Miami se organizan para enviar donaciones que ayuden a los miles de damnificados. El principal destino es la ciudad de Fort Myers. Nuestro reportero Jerónimo Mura estuvo en el lugar. A más de 15 días de la llegada del huracán Ian, el panorama sigue siendo desolador en Fort Myers. De a poco los residentes de esta ciudad y de muchas otras comienzan a ver el camino para rehacer sus vidas,
Por este motivo, cientos de organizaciones y privados han realizado donaciones para traerlas hasta este lugar. Bueno, yo fundé una ONG en Argentina y tengo toda una trayectoria ahí con lo social, y había venido acá hace 2 meses, y cuando me enteré, yo justo estaba de viaje, pero cuando me enteré del huracán y de todo lo que había pasado, me nació venir a dar una mano. Me mandé un mail a la ciudad, hablé con una persona ahí que me dijo de voluntariado y donaciones, así que organizamos una colecta allá en Miami Beach, me vengo desde allá con un amigo, y trajimos donaciones y acá ahora estamos dando una mano. Como el después de un huracán, y la verdad que es trágico. Y así también Juan Pablo Camargo, un agente hipotecario de la ciudad de Miami, decidió organizar su propia colecta porque asegura que el gobierno no da abasto. Estamos llevando 11 pallets de agua, estamos llevando 2 pallets de hand sanitizer, estamos llevando de 100 a 200 latas de repelente, que fue con el dinero que sobró que se compró. El viernes donaron un poco de artículos para pañales de adultos que alguien donó. Hay 2 colchones que están donando nuevos, un poco de latas de comida. Fue muy poco lo que donaron, como eso, donaron más dinero más que todo para la compra de estas cosas. No es fácil ayudar, explica Juan Pablo, pero cualquiera puede hacerlo y así lo están realizando. Muchas personas como yo que lo están haciendo a un nivel privado más que todo, porque el gobierno, a menos que tenga ciertas certificaciones, y no sé, es muy difícil. Cuando eso primero ocurrió, yo traté de llamar a ver si yo podía irme de voluntario a ayudar, y me dijeron que no podía porque no era una persona certificada, pero entonces que no, que si quería donar podía hacer esto. Yo soy el que me encargué de recaudar estas donaciones, y por eso yo precisamente voy a manejar esta forma, es para yo personalmente, con el grupo que llevo, entregarlas a las personas damnificadas. Muchas ciudades al oeste de la Florida resultaron destruidas por el paso del huracán Ian hace ya 15 días, pero Fort Myers fue sin duda la más afectada, donde hubo más de 50 muertos. Por eso, ahora, en este proceso de reconstrucción, los residentes están pidiendo la solidaridad del pueblo estadounidense y por más ayuda. Desde Fort Myers, Jerónimo Mura para el South Florida Media Network. Estas fueron las noticias de hoy. Gracias por habernos acompañado. Soy Maider Aranguren. Y yo soy Pamela Correa. Para más noticias pueden visitar nuestra página web.